Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy día estamos empezando un nuevo estudio, un nuevo libro en nuestros devocionales, en este programa de Acercándonos al Trono de la Gracia. Y vamos a empezar a estudiar el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Entonces, quiero pedirles por favor que me acompañen con una palabra de oración para poder empezar este estudio en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Gracias porque nos permite, Señor, eh, tener este tiempo aquí en el trono de tu gracia. Y esta vez, Señor, agradecidos por lo que hemos ido aprendiendo, Señor, en Corintios. Gracias por tu palabra durante este tiempo, Señor, que ha sido buena, Señor. Y ahora, bendito Dios, empezamos el nuevo estudio, Señor, aquí en el Evangelio de Marcos. Te pedimos que también nos sigas guiando. Tu gracia y tu bendición con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al hablar de Marcos, obviamente estamos hablando del evangelio más corto que tenemos en la Biblia, ¿no? De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el evangelio más corto. Quizás mencionar algo como un asunto tal vez histórico, un poco contextual, para decirles que Mateo fue escrito para los judíos, ¿no? El Evangelio de Mateo. Marcos ha sido escrito para los romanos, Lucas para los griegos, y luego Juan es un evangelio descrito para todos, para todo el universo, para todo el mundo, ¿no? Para la Iglesia Universal. Ahora, de los temas también, incluso Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos presenta a Jesús como siervo, Lucas presenta a Jesús como hombre, ¿no? Y Juan presenta a Jesús como Dios. Esto solamente fue un asunto referencial para que podamos notar que aquí en el libro de Marcos vamos a encontrar muchas referencias de las actividades de Jesús, las cosas que Jesús hacía, ¿no? El autor, Juan Marcos, por lo menos es el que escribe el libro. Si recuerdan ustedes, es uno de los discípulos de Pedro, ¿no? Aquel discípulo justamente que fue con Pablo y luego desertó de la misión, ¿no? Y al final también Pablo lo recomienda y lo trae porque le era útil para la obra del ministerio, ¿no? Pero Marcos había sido discipulado por Pedro. Entonces, de acuerdo a algunos comentaristas, se sostiene de que el evangelio que entiende Marcos le fue explicado por Pedro. De tal manera de que vamos a notar también aquí parte de la característica o la personalidad del que le contó esta parte de la historia, ¿no? Eh, Ahora, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no están presentando la biografía de Jesús de acuerdo al propio punto de vista de ellos, no, más bien se complementan. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas hay historias, aunque hay historias paralelas, pero los detalles son distintos, ¿no? Y entonces se complementa la historia. Juan más bien presenta a Jesús como Dios. Y esto hace que ya en los 4 evangelios entendamos de quién es este Jesús. Y justamente es lo que vamos a ver ahora en Marcos. Vamos a empezar a estudiar ya cómo presenta Marcos a Jesús. Bueno, después de esta introducción, para que puedan ustedes tener más o menos ubicarse y tener una idea de lo que vamos a ver hoy día, a partir de hoy, entonces quiero que pueda estar en todo caso anticipado de que usted va a ver actividades de Jesús y el propósito que él tiene es un propósito evangelístico, porque mire lo que dice el primer versículo, ¿no? Mire lo que dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A diferencia de Mateo, de Lucas, ¿no? Marcos realmente empieza con lo que tiene que ser primero, lo que yo quiero decirles sobre todas las cosas.
antes de que ustedes sepan cualquier cosa, yo quiero que sepan qué es lo principal o qué es lo que deben entender. Y entonces él dice, y lo principal, lo primero que tiene que saber ustedes es el Evangelio. No, es el Evangelio. Rápidamente Marcos empieza con esa, con ese ímpetu de manifestar y de dar a conocer el Evangelio. Y en este deseo de dar a conocer el Evangelio, obviamente él está diciendo de quién es este Evangelio o de quién se habla en este Evangelio, pero también a la vez quién es este de quien se habla. Y él dice el Evangelio de Jesucristo. O sea, principio del Evangelio, principio de las buenas noticias, principio del mensaje de arrepentimiento, del mensaje de salvación, ¿no? Principio de que hay esperanza para el hombre. El Evangelio, buenas noticias, ¿no? También viene de este término evangelion, donde pues solamente las noticias que escuchan las personas son buenas, son de fiesta, son de gozo, son de alegría, ¿no? Y ahora, Marco usa este término porque los romanos estaban familiarizados para hacer sus celebraciones a usar justamente este mismo término, ¿no? Aunque ellos no conocían a Jesús y no sabían que con Jesús se anuncia el evangelio de salvación, pero para ellos evangelio significaba hoy tenemos buena noticia, ¿no? Tenemos una fiesta, tenemos un tiempo de alegría. Entonces, esto mismo Marco empieza a usar para traducir, en todo caso, para enseñar la vida de Jesús a los romanos. Y dice, quiero que ustedes sepan que hay una buena noticia, una alegría que ustedes no deben perderse, un motivo de alegría. ¿Cuál es ese motivo de alegría? Jesucristo, dice él, ¿no? Jesucristo. El motivo de la alegría, el motivo del gozo tiene que ser Jesucristo. ¿Y cómo así? Y él presenta rápidamente y dice, Él es el Hijo de Dios. Un momento. Entonces, aquí Marco no está esperando todavía a enseñar varias cosas, a dar toda introducción. De frente dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y creo que es lo que parte de nosotros, o sea, nosotros lo que también tendríamos que hacer cuando presentamos el Evangelio. No deberíamos presentar el Evangelio solamente hablando de Jesús como un gran y buen personaje de la historia, como alguien que vino a hacer milagros y hacernos bien, como alguien que vino a hacernos favores de sanar a los enfermos, de dar de comer a los hambrientos, y también como alguien que vino a resucitar a los muertos, o sea, que alguien que vino simplemente a llevarse nuestros pecados, a morir en la cruz. Eso, por ejemplo, pareciera un mensaje no tan acorde con lo que Marco estaba enseñando. Marco estaba diciendo el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros también todavía necesitamos tal vez de repente explicar algunas cosas para decir concretamente que este es el Hijo de Dios. Y al presentar el Evangelio tendríamos que presentarlo justamente como eso, como lo que es, como el poder de Dios, pero como el poder de Dios que también vino a usarlo o vino a proclamarlo el mismo Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera Marco está presentando el Evangelio. Y ahora, él empieza a narrar cómo es el contexto de esa presentación del Evangelio. Para presentar el Evangelio se necesita de un mensajero. Para presentar el Evangelio y anunciar las buenas noticias y anunciar que hay una alegría, hay una promesa de gozo, de felicidad, se necesita de un mensajero. Y por eso en el verso 2 va a decir de esta manera, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Claro, para presentar el Evangelio, para anunciar el Evangelio se necesita este mensajero. ¿Quién es este mensajero?
El mensajero, obviamente, ya nosotros entendemos en el contexto bíblico que está hablando de Juan el Bautista. Esto vamos a leer más adelante. Mira lo que dice en el versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos aquí que se necesita un mensajero para anunciar el Evangelio, pues se nos presenta rápidamente a Juan. Se nos presenta rápidamente a Juan. Y al presentarnos a Juan, ¿no? Ya nos da una introducción de que quién es este hombre, qué es lo que viene a hacer este hombre. Yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Hoy día, también Dios mismo, para presentar el Evangelio, ha enviado sus mensajeros y ha enviado su mensajero. Y es la iglesia que coge justamente esta noticia y se convierte en los transmisores, en los mensajeros del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, también en este tiempo, nosotros hemos sido enviados entonces para poder anunciar el Evangelio. Y entonces, y preparar el camino delante de Dios. ¿Preparar el camino para qué? Preparar el camino para que entre Jesucristo al corazón de cada persona. Para que llegue Jesucristo al corazón de cada persona. Recuerde, usted y yo no podemos convertir a nadie, pero sí podemos anunciarles el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que al anunciarles el Evangelio, Jesucristo pueda entrar en el corazón de las personas. Definitivamente, cuando hablamos de Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos tiene el propósito de que todos lo puedan conocer. Ya de arranque empieza a decir: ok, hay un mensajero, está preparando el camino y el Evangelio se tiene que predicar. Y entonces, en el versículo 4, ¿de qué manera? Dice, en versículo 3, voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista no es que pertenecía a algún grupo religioso que eran bautistas, no pertenecía a los bautistas, era bautista porque bautizaba, ¿no? Entonces, no es que pertenecía a algún grupo, ¿no? O a alguna congregación, sino era Juan, el primo de Jesús, ¿no es cierto?, que había crecido y había posiblemente sido criado en el desierto, y allí en el desierto entonces empezó a predicar, empezó a preparar el camino del Señor, a decir que Él viene Jesús, y ahí está su mensaje de Juan. Miren el verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Que esto es interesante, bautizo, predicaba el bautismo del arrepentimiento. Bautizar viene justamente de este término sumergir, pero también está relacionado con una actividad que tenían que hacer los sacerdotes, los judíos, para señalar la purificación, ¿no? Después de haber sido contaminados, después de pasar sus días de purificación, el último de los días de la purificación, entonces tenían que lavarse con agua completamente, sumergirse en el agua. Ahora, eso significaba que eso representaba que ya la persona estaba pura, ¿no es cierto? La persona ya estaba limpia, otra vez podía volver al servicio, podía volver al sacerdocio, si eran sacerdotes. O podía volver inclusive al campamento, a la comunidad. Esto mismo entonces hace Juan en el desierto. Les dice: bautícense.
a todos, bautícense para el perdón de vuestros pecados. Mira, interesante cómo empieza Marcos el Evangelio. Marcos está empezando justamente diciendo, este es el Evangelio, lo primero de todo es el Evangelio, es de Jesucristo, voy a hablar de Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, y tengan en cuenta que así como Juan estaba anunciando, yo también quiero decirles entonces que tienen que preparar su camino, tienen que, tienen que hacer frutos y obras de arrepentimiento. Dice ahí en el versículo 4, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La persona que tenía que quería acercarse a Dios, la persona que quería tener sus pecados perdonados. Entonces, de acuerdo a la predicación de Juan, tenía que purificarse en el agua. Pero no solamente era el hecho de lavarse, sino el hecho de también contristar su corazón, contristar su espíritu al decir me arrepiento. Y arrepentirse es dar la espalda al pecado, cambiar de actitud frente al pecado. Y entonces, como ya cambiaban de actitud, entonces ya podían ser bautizados. El bautismo no cambia, más bien el bautismo lo que hace es confirmar lo que la persona ya decidió hacer con respecto a su pecado. Y aquí quisiéramos también explicar a algunas personas o muchas personas que todavía no han tomado la decisión de bautizarse dentro de la iglesia, ya están conocido al Señor, ya saben del Evangelio, ¿no? El bautismo no salva, el bautismo no limpia nada. No, el bautismo más bien es la evidencia de que ya fuimos perdonados y que ya fuimos cambiados por el mensaje del Evangelio. Y entonces dice ahí, ¿no? Que bautizaba Juan, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, arrepiéntase y bautícese y van a ser sus pecados perdonados. Y entonces el resultado de esa predicación, el resultado de ese mensaje, salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo no imagino tremendo mensaje que debiera haber seguramente predicado Juan, ahí a las orillas del río. ¿No? A las orillas del río Jordán, para tener la reacción en la mente, en el corazón del pueblo, porque salían todos, dice, de Jerusalén, de la provincia de Judea y de Jerusalén, salían todos a escucharlo y eran bautizados por él en el río Jordán. Qué tremendo habría sido oír el discurso de Juan. Qué fuerza, qué poder, qué autoridad. Y Juan estaba hablando, y mira lo que dice en el versículo 6. Él, mira su vestidura, él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Para que diga esto, viene tras mí aquel que es más poderoso que yo. Obviamente, sin escucharlo o sin leerlo aquí, la gente estaba dándose cuenta que el mensaje de Juan era con poder. Y entonces Juan les dice, viene tras mí alguien que es más poderoso todavía. Y obviamente nosotros sabemos que la supereminencia, grandeza del poder de Dios actúa en Jesús. Actúa en Jesús y definitivamente Juan predicaba con ese poder, predicaba con esa autoridad. Tal autoridad le daba la predicación, le daba el mensaje, le daba el evangelio a Juan el Bautista, que ni siquiera tuvo duda, tuvo temor de predicar frente al rey, de decirle al rey, ¿no es cierto?, que no le era lícito tener a la mujer que tenía, porque realmente estaba en adulterio. Este es otro tema, vamos a ver más adelante, pero a lo que voy, queridos hermanos y amigos,
El Evangelio no tiene que ser predicado con timidez. El Evangelio tiene que ser predicado con autoridad. No estoy diciendo que debe ser predicado a gritos. Estoy diciendo que tiene que ser predicado con todo el sustento y con todo el poder de Dios. ¿Para qué? Para que se prepare adecuadamente el camino y produzca arrepentimiento. Y obviamente cuando produce arrepentimiento, para Juan la evidencia de que se habían arrepentido es bautícense. Y venía la gente y se bautizaba. No es diferente en este tiempo. Al predicar el Evangelio, dependemos de Dios. Dependemos de Dios, pero también lo hacemos con la urgencia y con la necesidad que la gente tiene. Tenían los judíos necesidad del Evangelio. Era el tiempo más difícil del pueblo judío. Era el tiempo de completa oscuridad del pueblo judío. Justamente por eso el profeta va a decir, no, hay una luz que se alumbre, que alumbra desde el camino de Galilea, Galilea de los gentiles. Viene una luz. Ya la oscuridad estaba muy densa por la maldad, por el pecado, por la frialdad del sacerdocio, la frialdad del templo, la frialdad de la vida ritual, de la vida cúltica de Judea, de Palestina, de Israel. Y entonces viene en ese momento Juan anunciando y empieza a anunciar con ese poder que le caracteriza. Jesús va a decir de Juan el Bautista lo siguiente, ¿no? ¿A quién salieron a ver ustedes en el desierto? ¿Salieron a ver una caña rota que se movía en el desierto? ¿O salieron a ver a un pabilo que humeaba, que ya su luz estaba apagando? No. Realmente salieron a ver, ¿no? A alguien que tenía la voz fuerte y potente que clamaba en el desierto, ¿no? Voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto. Y uno dice, ¿por qué vas a predicar al desierto? ¿Por qué tiene que Pablo ir hasta el desierto? Obviamente, cuando leemos nosotros ahí, ¿no? En el versículo 3, voz que clama en el desierto. La gente que tiene sed de Dios, el alma que tiene sed de Dios, va a buscar esa agua fresca y en donde la encuentra, allí se acerca. Allí se sienta y allí escucha y allí se alimenta y allí fructifica, allí se hace fuerte, allí crece. Y Juan estaba a la orilla del Jordán, en el desierto de Judea, en el desierto de Palestina. Y entonces era una voz fuerte, voz que clama en el desierto. Y es posible que esos clamores muchas veces pueden compararse cuando presentas el Evangelio a tu familia, presentas el Evangelio a tus compañeros de trabajo, presentas el Evangelio. A lo mejor en algún momento te has sentido como que estás en el desierto, estás solo. Pero dice ahí el Señor, ¿no? Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esa voz, de todos modos, tiene un oído que lo escuche. Y ese oído puede producir fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sigue compartiendo, sigue predicando de Cristo, sigue hablando de Cristo, sigue hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y nadie más podía saber cuál era nuestra real condición para traernos una buena noticia a nuestra condición triste, a nuestra condición cautiva, oscura, sin esperanza. Teníamos esa condición y entonces el Evangelio viene para decir,
Hay noticias de gozo y de alegría y esperanza para ti. Este es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio entonces? Que Cristo Jesús te ama. Él murió por tus pecados. Él resucitó para que no mueras tú, para que tengas vida en su nombre. El Evangelio, como lo entendía Juan, era: arrepiéntanse de sus pecados. Viene tras mí alguien de quien que es mucho más poderoso que yo. ¿Saben? Solamente un corazón arrepentido puede recibir a ese Jesús glorioso, a ese Dios poderoso. ¿Para qué? Para que no solamente sea miembro de una iglesia, o miembro de un grupo, o miembro de un club. Se necesita del Evangelio de Jesucristo para ser salvos. Para ser salvos se necesita de esa buena noticia de que ya mis pecados han sido pagados, las pagas de mi pecado, y han sido las pagas de mi falta, mi deuda ha sido pagada. Y entonces quien lo pagó es Jesucristo con su sangre preciosa. Este es el Evangelio. Ya no tienes deuda, ya no estás esclavo, ya no puedes, ya no estás condenado. Solamente lo que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte. ¿Y qué significa esto? Tener dolor en el corazón por haber fallado a Dios y por no haber creído en Él. Por eso es importante que usted pueda entender que este Evangelio que presenta Marcos y habla tan clarito, no necesita de hacer tanta introducción, y habla directamente, como decimos nosotros, directo al grano, va directo al punto. Dice: yo voy a presentarles el Evangelio. El Evangelio necesita un mensajero, y este mensajero vino. Y este mensajero lo hizo con tanto poder. Hoy día también se necesitan esos mensajeros para que lo hagan con tanto poder. Incluso ni siquiera Juan tenía que ir a buscar a la gente. La gente lo iba a buscar a él. Porque su mensaje era con poder. Su mensaje transformaba las vidas. Usted y yo sabemos que obviamente quien transforma las vidas es Dios. Pero él tenía un mensaje, porque era un mensajero de Dios. O sea, Dios lo había llamado para darle su mensaje y que ese mensaje lo anuncie al pueblo. Juan no fue con sus propios argumentos. Juan no fue a predicar y a hablar en el desierto y clamar en el desierto con sus propios conocimientos, con su propia sabiduría. Juan fue escuchando el mensaje de Dios, porque eso es lo que hacen los profetas. Oye la voz de Dios y la comunica al pueblo. No dijo otra cosa más de lo que se le había dicho que él tenía que decir, solo que lo ha hecho, bueno, en este caso con poder, con autoridad. Ahora nosotros también tenemos el mismo encargo. Nos ha dicho el Señor que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con poder y autoridad. Finalizando en el versículo 8, Juan va a decir: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, como les comentaba, el bautismo de agua era el símbolo, era la representación de lo que también ya hacían como parte de la costumbre de la liturgia de los judíos. Las personas que tenían algún tipo de contaminación tenían que cumplir sus días de purificación, ¿no es cierto? Sus días lejos del campamento o lejos de algún lugar, y volver. Cuando vuelvan, entonces se levantaba, de pronto vamos así, se levantaba el castigo, se levantaba la pena, y tenía que lavarse completamente todo el cuerpo, indicando así
que estaba purificado. Lo mismo también, el que se arrepiente, entonces da el siguiente paso de estar ya pues purificado, bautizándose. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió. Qué tremendo. Marco presenta entonces el Evangelio con autoridad y describe a Juan, que también lo había hecho con autoridad. Hoy día el Evangelio tiene que seguir siendo predicado y presentado con autoridad. Oramos al Señor. Le pedimos que nos ayude a predicar y a presentar el Evangelio con esa autoridad que Él mismo nos ha dado. Oramos. Padre, gracias te damos esta mañana. Queremos pedirte por favor que nos ayudes a presentar el Evangelio con autoridad. Ya hemos escuchado tu mensaje, el encargo que nos has dado, Señor, de que tenemos que presentar tu Evangelio con autoridad. Padre, gracias te damos, porque al empezar este estudio de Marcos, Señor, nos estamos dando cuenta de que Marcos empieza directamente a predicar y a presentar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hemos aprendido que, Señor, envía siempre sus mensajeros. Tú envías, Dios, tú envías tus mensajeros para que tu palabra pueda preparar justamente ese camino a la entrada de Jesucristo al corazón de cada persona. Ayúdanos, Dios, a serte fieles en ese encargo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, si quieres acompañarnos en estos momentos, estamos enviando un enlace de Zoom para que puedas estar con nosotros en un tiempo de oración. Los que puedan acompañarnos están bienvenidos. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.